Y voy a comenzar la presentación. Sale. Bueno, pues hoy vamos a empezar viendo lo que es la clasificación de los números reales, ¿sí? Pues la primera matemática que existió, la primeritita, fue cuando los seres humanos pasaron de ser nómadas a ser sedentarios. ¿Cuál es la diferencia entre nómada y sedentario? Que el nómada va cambiando de lugar en lugar y el sedentario se queda en un solo lugar. Ok, ¿y qué es lo que marca esa diferencia? ¿No más que se mueven o por qué se mueven? Porque están en busca de alimentos. Exactamente. Entonces, cuando surge alguien, antes el ser humano era de que iban, encontraban pasto, pastaban hasta que se lo acababan y ya se iban a otro lado. Algún ser humano por ahí de los primeros primitivos, algún Homo sapiens, que realmente era sapiens, que sí pensaba, se le ocurrió observar que podía sembrar plantas, que podía tener ganado, ¿no? Cultivar, o sea, lo que era agricultura y ganadería. Sí. Obviamente con esto llevó una necesidad de contar. Tenían la necesidad de contar, por ejemplo, las cabezas de reses que tenían, ¿no? Entonces, las primeras matemáticas que surgieron junto con eso fueron las de contar. Los números naturales, precisamente, es la forma natural de contar, son las primeras matemáticas. Es este conjunto que vamos a anotar con esta n estilizada. ¿Sí están viendo mi pantalla, verdad? ¿O no estoy Sí, compartiendo mi sí, sí, pantalla? sí. Sí. Ok. Esta n estilizada viene de natural, es el símbolo con el que vamos a representar al conjunto de los números naturales. Y el conjunto de los números naturales es este. En notación matemática, siempre que vean estas llaves, significa que estamos indicando un conjunto. En este caso estamos indicando algunos elementos de ese conjunto. El conjunto de los números naturales empieza con el 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. ¿Vale? Los números naturales, ojo, empiezan con el 1, porque si yo te digo, a ver, cuéntame cuántos dedos tienes, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? No vas a empezar 0, 1, 2, 3, 4, 5. De 4 o 5 años y dile, a ver, cuéntame cuántas personas son, ¿no? Y va a empezar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 20, 8, 4. Así. Pero el punto es que siempre empezamos con el 1. ¿Por qué? Es la forma natural de contar. Los naturales empiezan desde el 1. ¿Sí? A su vez, los números naturales los podemos clasificar en pares y nones. Números pares, por ejemplo, el 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ¿no? Y los nones o impares, 1, 3, 5, 7, 9, bla, 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 ¿sí? Lo importante es que, por así decirlo, en matemáticas, ¿cómo expresamos un número par? O la fórmula, por así decirlo, para escribir un número par. Simplemente escribimos 2n, ¿sí? Así, por ejemplo, si n es igual a 1, 2 por 1 me da el primer número par, que es el 2. Si n es igual a 2, 2 por 2 me da 4, ya me dio el segundo número par, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿correcto? Para números impares, pues digámoslo así, simplemente tomas 2n y le restas 1. Con esto barremos todos los números impares. Por ejemplo, el primer número natural es el 1. Si yo hago 2 por 1 menos 1, eso me da 1. Ya obtuve mi primer número impar, ¿verdad? 2 por 2, 4 menos 1, 3. 2 por 3, 6 menos 1, 5. ¿Se dan cuenta cómo es, por así decirlo, la fórmula para obtener números impares? Sí. Sí. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? Súper fácil, ¿no? Súper simple. Sí. Muy bien. Vamos a ver ahora otra clasificación de los números naturales. Los naturales se pueden clasificar en la unidad, compuestos y primos. La unidad simplemente es el 1 y ya, se acabó. Un número compuesto es aquel que se compone del producto de otros números.
específicamente números más chicos. Por ejemplo, el 4 se compone del producto de 2 por 2. El 6 se compone del producto de 2 por 3. ¿Está claro el concepto de número compuesto? ¿Cuál sería el siguiente número compuesto? El 8. ¿Por qué? Porque se compone del producto de 2 por 2 por 2, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Cuáles serían los números primos? Pues los que no son compuestos. Así de sencillo. ¿Sí? Un número primo es aquel que no es compuesto. O sea, un número que no se puede escribir como el producto de números más pequeños. A lo más, como el producto de la unidad consigo mismo. El primer número primo es el 2. ¿Por qué? Porque a lo más lo puedo escribir como el producto de la unidad consigo mismo. Y ya, no puedo factorizarlo más. No hay otra factorización. ¿Se dan cuenta? El número 3 lo puedo escribir a lo más como el producto de 1 por 3. Y ya, se acabó. ¿Cuál es el siguiente número primo? Después del 3. 5. Muy bien. Luego. 7. Perfecto. El siguiente. 9. 9. No. 9. Bien troleados porque 9 se compone del producto de 3 por 3. Entonces sería el 11. Exactamente. No lo confundan con los números impares. Son números primos. Son números que no se pueden escribir como el producto de números más pequeños. Esto nos lleva a un teorema que se llama teorema fundamental de la aritmética, súper importante. No sé por qué no lo enseñan en las primarias, pero debería enseñarse. Y te dice que todo número natural se puede factorizar como el producto de números primos. Es decir, cualquier número de estos, del conjunto de los números naturales, siempre lo vas a poder escribir como el producto de números primos. Ejemplo, el 15 se puede factorizar como el producto de 3 por 5. A cada uno de estos números que está separado por un signo de multiplicación se le llama factor. ¿Está claro? Cada uno de estos es un factor. ¿Sí? El 8, por ejemplo, lo puedo factorizar como 2 por 4 o como 2 por 2 por 2. ¿Sí? Y esto poniendo ejemplos de números pequeños. Puedo poner números más grandes y de todas maneras, ¿sí? Habría aquí una cláusula chiquita que sería a menos que el número sea primo, en cuyo caso, pues ya, o sea, no hay problema. ¿Por qué la unidad? ¿Por qué el 1 no es el primer número primo? Porque se puede multiplicar 1 por 1. Acuérdense que la definición viene aquí. Un primo es aquel que no es compuesto y un número compuesto es aquel que se compone por el producto de otros dos números, ¿verdad? Entonces, si yo acepto el 1 como primo, entonces el 2 deja de ser primo porque el 2 lo puedo escribir como 1 por 2. Por eso es que la unidad se cuece aparte. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. A ver, pregunta. ¿Qué significa 2 por 3? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa o queda de resultado? No, Compuesto. ¿qué significa? Está compuesta. Significa sumar 2 veces al 3. ¿Qué significa 3 por 2? Sumar 3 veces al 2. Exactamente. ¿Sí? Noten que su primer impulso cuando vieron 2 por 3 fue pensar a enfocarse en el resultado. Pero yo les estoy diciendo, desde ayer se los dije, nos vamos a enfocar en la lógica, en lo que te está diciendo la expresión matemática. Y esto es importante. Esto de aquí te dice cuántas veces tienes que sumar a este número. ¿Sí? ¿Está claro?
Sí, profe. Sí, profe. Si se dan Profe, cuenta, se está trabando. mucho, No, yo lo escucho bien. ¿sí? No, Yo yo no lo veo que escucho estés bien. trabando. Ok, quiere decir que entonces no soy yo, sino es el internet de sus compañeros. ¿No? Sí. Bueno, hay varias formas de escribir el producto. ¿Cuál de estas es la correcta? Todas, ¿no? Sí. Pero dense cuenta de un detalle de nuestro cerebro. Nuestro cerebro busca la simplicidad. Siempre va a buscar la simplicidad. Es decir, en matemáticas vamos a tratar de hacer economía de trazos. ¿Sí? Siempre vamos a buscar aquello que sea más compacto de escribir con el menor número de trazos. La idea va a ser la misma, pero ¿cuál atiborra menos o cuál satura menos a tu mente? Esta, la primera, opción número 1, opción número 2 u opción número 3. ¿La 3? Exactamente, ¿verdad? ¿Sí? Si tú escribes 2 por 3 y le pones un puntito para distinguirlo del 23, ¿sí? Esto atiborra, desgasta menos que si pusiéramos, por ejemplo, 2, tachita, 3. Como que son demasiados trazos, ¿no? Entonces a la larga cansa la mente. Y lo que queremos es verla. Y en álgebra nos vamos todavía más drásticos, ¿verdad? Porque ponemos AB para indicar A por B, o indicar A por B, o indicar A por B, o también otra opción, lo voy a escribir acá abajo, sería A puntito B. De entre todas estas opciones, ¿cuál es la que se ve más simple, más sencilla, la que te satura menos tu mente? La primera. La primera. ¿Verdad? Completamente de acuerdo. Entonces, en matemáticas siempre se busca economía de trazos. Es decir, vas a tratar de expresar la misma idea, pero con el menor número de trazos posibles. ¿Sale? Sí. Ok. Hace rato veíamos que, por ejemplo, el 8 era 2 por 2 por 2. Ay, perdón. Entonces, siguiendo esta lógica de economía de trazos, hay una forma compacta de escribirlo para no escribir tanto. Y esa forma compacta de escribirlo es esta, 2 a la 3. ¿Sí? Donde, ¿qué significa esto? Aquí me lo está diciendo. Significa multiplicar 3 veces al 2. ¿Se dan cuenta? Si yo pongo 3 a la 2, ¿qué significa esto? Multiplicar 2 veces al 3. Exactamente. Así de sencillo. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí el 8 yo lo escribí como 2 al cubo. Si se dan cuenta, el teorema fundamental de la aritmética no te prohíbe que tengas números repetidos. Nada lo prohíbe. Él dice, lo puedes factorizar como producto de números primos, pero no dice, no, pero nomás que no deben de ser el mismo. No, no te lo prohíbe. Entonces, cuando ese es el caso, se dice que el 2 es un factor de multiplicidad 3. ¿Sí? El exponente es la multiplicidad. ¿Estamos? ¿Cuántos factores tiene esto? 3. Lo escribimos como uno solo, con multiplicidad 3, para verlo más compacto. Pero ¿queda clara la diferencia entre factor y multiplicidad? Sí, profe. Sobre todo se dan cuenta que la multiplicación es una suma abreviada, cuando la suma es sumar la misma cantidad varias veces, y la exponenciación es un producto abreviado, solamente que es un producto en el que se repite varias veces el mismo número. Sí, profe. Ok, vamos ahora con el conjunto de los números enteros. Lo vamos a denotar con esta Z
estilizada. Esta viene de el alemán Zahl, que significa número, ¿sí? Por eso la Z, lo vamos a identificar con una Z estilizada. Simplemente va desde menos infinito, menos 1, 0, 1 hasta infinito. Todos estos números simplemente surgen con la geometría porque los podemos localizar sobre una recta numérica. Sobre la recta numérica tú identificas un origen o cero y de ahí, por ejemplo, la forma de proceder es como lo hicimos con los números naturales. Empezamos a escribir 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿sí? Pero aquí en números enteros agregamos dos conceptos nuevos. Uno es el cero, que en los naturales no existía, y el otro es el concepto de sentido. Hay un sentido negativo y hay un sentido positivo, ¿sí? Entonces, para acomodar estos números aquí, lo que hacemos es colocar de manera simétrica. Para el 1, vamos a colocar a la misma distancia el menos 1. Para el 2, vamos a colocar exactamente a la misma distancia, es decir, simétricamente al 2, al menos 2. Pero igual yo puedo agarrar y tomar como referencia el menos 3. Y el simétrico de menos 3, ¿quién va a ser? Pues 3, ¿no? Porque es el que está a la misma distancia. ¿Sí está claro? El concepto de simétrico es simplemente qué número está a la misma distancia de ese. Pero el signo lo único que te marca es sentido. Entonces, con los números enteros agregamos concepto de sentido y agregamos el concepto de el cero. ¿Está claro? Ya Sí, cuando profe. estamos... Ok, gracias. Ya cuando estamos en números enteros, tengo dos posibilidades para indicar números impares. Una es esta, que era para números naturales, o podemos usar esta. ¿Por qué ahora sí podemos usar esta? Porque aquí yo ya puedo poner 2 por 0, ¿verdad? Más 1. Y eso me va a dar 1. En los naturales, como no existía el 0, si yo no consideraba esta, excluía al 1. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Sí. Sí. Gracias. Son sutilezas, pero que luego son importantes. Muy bien. Entonces, por convención, y esto es mera convención, vivimos en un mundo de diestros. Yo soy zurdo. Entonces, a la derecha se considera que está lo positivo, lo benéfico, lo correcto, lo bueno. Hacia la izquierda, tan es así que se le dice diestro, ¿verdad? Cuando dicen que una persona es diestra, cuando es habilidosa, ¿no? Y a la siniestra, o sea, a la izquierda está lo malo, lo negativo, lo maléfico, ¿no? Siniestro, lo toman como... Hasta hay un título de una película así, ¿no? ¿Cierto? Sí, profe, sí. Sí, profe. Ok. Entonces, realmente es convención porque igual y podía haber sido al revés. Si el mundo fuera de zurdos, probablemente sería al revés, pero bueno, esta cosa la hicieron diestros, entonces dijeron, pues a la derecha del padre, ¿verdad? Está lo positivo, está lo bueno, pero es mera convención, realmente no hay otra razón, simplemente es mera convención. Y acomodamos en orden ascendente, ¿verdad? 1, 2, 3. E imagínense que aquí en el 0, en el origen, hay un espejo y en reflejo empiezo a acomodar estas mismas cantidades simétricamente. Por eso aquí va el menos 1, acá va el menos 2, aquí va el menos 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En reflejo completamente. Y siguiendo la lógica de los números naturales, yo sé que los acomodo en orden ascendente. O sea, el 1 es menor que el 2, el 2 es menor que el 3. De tal suerte que yo dentro de la recta numérica estoy acomodando siempre de menor a mayor. Es evidente que 0 es menor que 1, ¿verdad? Donde ya no se vuelve tan evidente, pero ahorita ya a estas alturas ustedes ya lo aceptaron, es que menos 1 es menor que 0.
o que menos 2 es menor que menos 1, o que menos 3 es menor que menos 2. Si hacen memoria de cuando vieron esto por primera vez, que eran muy chavitos que los pusieron a comparar números enteros, deben de acordarse de que se te hacía raro al principio. Terminaste aceptándolo como dogma. Pero si lo piensas desde el punto de vista de números naturales, dices, ¿cómo es que menos 3 es menor que menos 2? ¿No? En realidad lo que estamos viendo es una posición, estableciendo un orden sobre la recta numérica. Y con eso lo que estamos diciendo es que el menos 3 está más a la izquierda. ¿Sí? Probablemente, por ejemplo, a mí me acuerdo que me lo explicaron como que, ¿dónde debes más? Pues sí, pero de todas maneras debo más, o sea, sigo debiendo más. ¿Por qué menos 3 es menos que menos 2? No, es que ¿cuánto tienes? Tienes menos. Yo, ok, ya. ¿Sí? ¿No les tocó a ninguno de ustedes una discusión así con su maestro de primaria? ¿O de preescolar? Nunca. No, no La creo, verdad, profe. no. No, bueno. Ok, entonces los números enteros los podemos clasificar ya ahora sí en negativos, que son los números, por ejemplo, el menos 3 es menor que 0, es un número negativo, ¿verdad? En neutro, que es única y exclusivamente el 0, ¿sí? Aquí, este es el neutro. Y en positivos, los positivos, por ejemplo, yo lo puedo escribir como 0 menor que 1, pero puedo hacer, imagínense que aquí, uy, ya se le acabó la tinta a esto. Espérenme, déjeme comprar otra pluma. Ya. Imagínense que esto es un espejo y entonces, que la canción con esta pluma. Entonces yo puedo escribirlo en reflejo, ¿verdad? O sea, el 0. Obviamente ahora la puntita va a apuntar hacia la izquierda, hacia la derecha en lugar hacia la izquierda. Y el 1 va acá. ¿Sí? Entonces, escribir esto o escribir esto es exactamente lo mismo. Se estila escribir así. Entonces, 1 es mayor que 0. ¿Sí? Por lo tanto, es positivo. Es decir, siempre que vean una expresión, por ejemplo, A menor que 0, ¿qué podemos decir acerca de A? Que A es un número negativo, ¿verdad? Si pongo A mayor que 0, ¿qué podemos decir de A? Que es Positivo. positivo. Que es Que A es positivo. positivo. Y A igual a 0, ¿qué ¿Neutro? podemos decir de A? Es Es Que es neutro. neutro. ¿Sí? Pregunta, ¿qué signo tiene el 0? ¿Positivo o negativo? ¿Ninguno? Es Ujú. neutro, exactamente. Si está claro, el 0 se cuece aparte. Así como la de unidad, compuestos y primos, el 1 se cuece aparte, también aquí el 0 se cuece aparte. O sea, no es ni positivo ni negativo. Como el 1 no es ni primo ni compuesto. ¿Vale? Sí, profe. Sí, profe. Esta propiedad que se la estoy escribiendo acá abajo, ¿sí? Es la propiedad de reflexión, así se le llama. ¿Por qué? Porque es como esa idea de que pones un espejo aquí y lo pones en reflejo. Entonces, escribir A menor que B es exactamente lo mismo que escribir B menor que A. ¿Sí? Exactamente lo mismo en cuanto a que estás comparando. La comparación es la misma. Ambos te dan la información de que A está a la izquierda de B o te está diciendo que B está a la derecha de A. ¿Sale? ¿Cómo dijo que se llamaba, profe? Reflexividad, Ok. como el espejo, los reflejos. Un espejo que ves tu reflejo, ¿no? Por eso se llama reflexividad. Muy bien. Números racionales, esa siguiente clasificación, lo vamos a utilizar con Q estilizada. Viene del inglés que es ¿qué? Se me olvidó el nombre en inglés. Quotient. Ajá, creo que es quotient o cociente en inglés.
quotient. ¿Sí? De ahí viene, del inglés quotient. Y simplemente son todos los números de la forma P entre Q, donde tanto P como Q forzosamente son números enteros. ¿Sí? Con una pequeña cláusula. El denominador nunca puede ser 0. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de números racionales que probablemente ustedes se los presentaron como números fraccionarios. Pero aquí les vamos a llamar racionales. ¿Por qué? Porque los antiguos griegos a la división le llamaban la razón de dos números. Entonces, por ejemplo, si te escribo un medio, ¿eso será un número racional? Pues sí, ¿no? Satisface la definición. ¿El 1 es entero? Sí, ¿no? ¿El 2 es entero? Pues sí. Sí. Ok. Si escribo menos 3 medios, ¿será un número racional? Es irracional. Pues sí, ¿no? Porque es entero. El menos 3 es un número entero. Pues sí, ¿no? ¿O no? O ya me fui. Ya me lagué y se me fue el internet. No, profe. Ok. ¿El 2 es un número entero? Sí. Solamente que cuando lo queremos escribir como número racional, se tiende a escribir así. ¿Por qué? Porque sobre la recta numérica, este número lo veo como un solo número. En cambio, este o este, conceptualmente puede ser que me signifiquen otra cosa, pero de todas maneras los localizo en el mismo lugar sobre la recta numérica. ¿A qué me refiero? Pensemos, por ejemplo, en velocidad igual a distancia sobre tiempo. Si te pongo menos 3 entre 2, ¿qué te está diciendo esta expresión? Te está diciendo que el desplazamiento es en sentido negativo, ¿verdad? Pero que el tiempo está avanzando, ¿sí? En cambio, si te pongo 3 entre menos 2, ¿qué te está diciendo esto? Que ahora el tiempo, ¿cómo va? Negativo. Exacto, o sea, ahora estamos regresando en el tiempo. ¿Y yo qué voy a ver cuando regreso en el tiempo? La distancia sería. El desplazamiento. Ajá, No le el llamo distancia, desplazamiento llámale sería. desplazamiento. Hacia los eh, positivos, ¿verdad? ujú. Hacia la derecha. Si se dan cuenta cómo numéricamente son lo mismo, es decir, te indican la misma cantidad. Probablemente en un problema te van a decir que B es igual a menos 3 medios. Ya, no hay pierde, pero el menos es del todo el número. ¿Sí está claro? Sí. Pero depende de la interpretación de lo que estés trabajando, lo que vas a interpretar, ¿sí? Puede ser que te dé que el desplazamiento sea menos 3 y el tiempo sea 2, o que el desplazamiento sea 3 y el tiempo sea menos 2. Ahí es donde ya viene la interpretación de las matemáticas. No es nada más obtener el resultado por obtenerlo, sino que tienes que sacar información de ahí. Te tiene que dar cierta información. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? O sea, son lo mismo, pero a la vez te pueden representar una idea diferente. Que ahí es donde viene la magia, ¿no? De cuando ya estás haciendo ingeniería o física, tienes que no nada más ver los números, sino interpretarlos. ¿Sale? Sí. Hasta aquí, ¿cómo van? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Estoy insultando su intelecto con esto? Así de, no, profe, esto ya me lo sé, no manche. Está muy aburrido. Profe, yo me quedé Mande, en una parte. ¿cuál? Cuando usted dijo, estábamos viendo lo de velocidad sobre distancia sobre tiempo, cuando dijo que representaban dos cosas diferentes. Sí, o sea, mira, te voy a poner otro ejemplo, súper típico. La tangente de teta, normalmente lo puedes encontrar como y entre x, ¿vale? Sí.
Pero, por ejemplo, si yo tengo tengo que el número es -1/2, yo tengo dos posibilidades. Tengo la posibilidad que sea -1/2 o que sea 1/-2. Si es esta posibilidad, estamos hablando de que la y está en -1 y la x está en 2. Me estoy refiriendo a este cuadrante, al cuarto, ¿sí? En cambio, si tengo 1/-2, estoy hablando de que la y vale 1 positivo y la x vale -2. Entonces, ¿en qué cuadrante vive mi punto? Uy, me pasé En el primero. en el segundo, ¿no? Ah, ok, el segundo. Ah, ya lo borré todo. ¿Sí? Pero aquí, por ejemplo, este sería 1-2 y acá sería -1/2. ¿Correcto? Sí. Sí, ahí es un ejemplo. Porque si trabajaron con problemas de trigonometría, probablemente tuvieron el problema de que cuando sacas la tangente la arco tangente de un número, el problema del arco tangente es que solamente te da o el cuadrante 1 o el cuadrante 4, ¿sí? Y ahí es donde tú tienes que meter la interpretación para saber si estás en el cuadrante 2 o en el cuadrante 3. Por ejemplo, en el cuadrante 3, si tú tienes -3 entre -2, matemáticamente es lo mismo que 3 entre 2, pero conceptualmente no es lo mismo, porque no estamos hablando del mismo cuadrante. No sé si con eso ya quedó más claro todavía. Sí, profe. Ok. Bueno, voy a borrar todo. Ahora, si yo escribo, por ejemplo, 6 entre 3, esto es igual a 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 2 por 3 es igual a 6. Es decir, el 6 yo lo puedo escribir como 2 por 3, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, profe. No, Sí. no hay truco, ¿verdad? De manera muy sencilla. Ok, entonces, vamos a suponer que existe 1 entre 0 y queremos investigar quién es ese número A que me da al dividir 1 entre 0. Entonces, siguiendo la misma lógica, ¿verdad? ¿Qué tengo que resolver? Tengo que encontrar qué número multiplicado por 0 me va a dar 1. Es decir, acuérdense que esto lo que significa es sumar a veces al 0, ¿verdad? ¿Cuántas veces necesitaría yo sumar al 0 para que me diera 1? O sea, esta idea. No se puede, profe. ¿No se puede? No existe, ¿se dan cuenta? Es como dividir entre 0. Por eso es división entre 0, pero lo estoy viendo sin meterme con la división. Si se dan cuenta, o sea, yo puedo sumar todas las veces que quiera 0. En algún momento me va a dar 1. 0 más 0. 0. Más 0. 0, 0. Más 0. 0, Más 0. 0. 0, ¿Sí se 0, dan 0. cuenta? Exactamente, ya me pescaron la onda. Se dan cuenta que no existe una cantidad de veces que yo pueda sumar el 0 y que a la hora de sumarlo me dé 1. Entonces, de aquí en adelante, cuando ustedes vean una división 1 sobre 0, la respuesta es no existe. En matemáticas existe el no existe. Este símbolo de aquí se lee como no existe. Si es en la diagonal invertida, es existe.
¿Sí? Pero a partir de ahora y para siempre, ustedes cuando vean 1 sobre 0 es igual a no existe. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. Entonces, por eso es que Q entre 0, digo, Q no puede ser igual a 0, porque no existe. Lo que estamos diciendo es que no existe el número 1 entre 0. Este número no existe, es lo que estamos diciendo. De ahí en fuera, todos los demás sí existen. A ver, si hago, por ejemplo, 0 entre 0, ¿cuánto da 0 entre 0? Nada. 0. 0, ¿por qué? Si yo hago 2 entre 2, ¿cuánto me da? 1. 1. Si hago 1. 3 entre 3, ¿cuánto me da? 1. 1. Si hago 1 entre 1, ¿cuánto me da? 1. 1. Entonces podríamos decir que la regla es que un número entero entre él mismo me da 1. Pues. Pero es que con 0, pues. Es que no tiene valor, no, es neutro. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué no? A ver, ¿satisface lo que decíamos? Que si yo hago 1 por 0 me da 0. O sea, 0 es igual a 1 por 0. Sumar una vez el 0. Sí, ¿no? Lo escribo y ya. ¿De acuerdo? Ah, ¿Sí o no? ¿Satisface o no satisface lo que veíamos hace rato? Sí, sí. Sí, ¿no? sí. Pero por ahí como que dicen, ok, pero yo si pongo 2, entonces también se satisface, ¿verdad? Porque 2 por 0 significa 0 más 0 y eso me da 0. Entonces el 1 satisface, el 2 satisface, o sea, el 3 satisfacerá también, ¿verdad? Sí puedes Sí. poner cualquier número. Puedo poner 0 sobre 0, ¿verdad? Porque 0 Sí. por 0 también me da 0. Y me quiero poner más exótico. 0 sobre 0 vale pi. Porque pi por 0. Y todos lo satisfacen, ¿sí o no? Todos cumplen con esta Sí. condición. Entonces como que esta persona no está definida, ¿no? De con quién se va, o sea, como que no tiene pareja. Dice, no, yo con todos menos conmigo, ¿no? Entonces, como no está definido un solo número que satisfaga esta operación, por eso a esto se le llama una indefinición o indeterminación. ¿Sí? Es diferente a 1 sobre 0. 1 sobre 0 es no existe. 0 sobre 0 es una indeterminación o indefinición. ¿Sí está clara esa idea? Sí, profe. De hecho, hay que tener cuidado, y aquí es donde viene la importancia de lo que les decía, de saber interpretar las matemáticas. Vámonos al Desmos. Si en el Desmos yo le pongo 1 sobre 0 o cualquier número sobre 0, ¿qué creen que me va a marcar? Bueno, en lo que se carga el Desmos. Por ejemplo, en la calculadora, Error. si yo le pongo 1 entre 0, ¿qué me marca? Error matemático. Error matemático. El problema es que la calculadora no entiende la diferencia entre 1 sobre 0 y 0 sobre 0. Cuando pongo 0 sobre 0, ¿qué me marca? Error Ya matemático. Error. me puede marcar error o 0, porque a mí luego otra vez me sale 0. No te puede marcar 0, te debe marcar error matemático, pero el punto es que que no te distingue. Por ejemplo, aquí el Desmos, que lo puedo usar también como calculadora, si yo hago 1 entre 0, me dice, da indefinido. En cambio, si yo hago 0 sobre 0, también me dice indefinido. ¿Se dan cuenta? No distingue. Si yo hago 6 entre 3, me da el resultado. ¿Sí? Pero aquí no distingue entre no existe e indefinición.
porque los programadores pues, no lo marcaron, al igual que en la calculadora, ¿no? Hay calculadoras que ya te dicen indefinición o no existe. Hay unas más modernas que me enseñaba hace rato un alumno, que ya manejan el no existe y la indefinición, ya lo distinguen. Eso es bueno, porque eso luego causa confusiones. Aquí más adelante vamos a ver la diferencia entre uno y el otro. Y sobre todo, ya les quedó claro que 1 sobre 0 no es infinito, porque luego hay gente por ahí que anda diciendo que 1 sobre 0 es infinito y eso no es cierto. Eso es una falacia de gente que no sabe matemáticas. Es una visión muy limitada, muy aritmética de números naturales, el decir que 1 sobre 0 da infinito. ¿Vale? Entonces, ¿queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Muy bien. ¿Qué tuvieron una clase muy tediosa antes que esta? ¿O por qué los oigo así como adormilados? ¿O ya tienen hambre? Igual es porque nos tuvimos que despertar a las 8 para la primera clase. Y ¿Sí? fue una presentación de 20 minutos. Ah, ustedes a las 8, nosotros a las 7. Y no tenemos profe en la mañana. ¿No? No, no vienen de tópicos de física, algo así. Chale. Bueno, vamos a Oiga, continuar. profe, Si no, mande, ¿toman- dígame. ¿Aquí toman notas de lo que pasa o qué? ¿Cómo? De lo que se toman notas, les pregunta. Que si yo tomo notas. No, nosotros. ¿Tenemos qué? Como quieras, o sea, como gustes. Ahí es, ustedes ya están grandes, ya saben lo que les conviene. Ah, ok. Gracias, Sí, profe. sí, sí, o sea, tú puedes tomar las notas en donde gustes. Inclusive si quieren les abro un blog de notas en Teams. Si lo saben usar, adelante, ahí pueden tomar sus notas del curso. Yo Ya, profe, porque gracias. todavía no sé manejar bien blog de notas de Teams y no le he querido dedicar tiempo a eso porque he estado más enfocado en otras cosas. Pero si quieren les abro un blog de notas y ahí ustedes, cada quien va a tener una libreta donde van a poder tomar sus anotaciones del curso. Lo que no sé es si se puede, por la forma en la que doy el curso, no sé si se puede a la par ver mi curso y tomar notas, porque creo que te tienes que meter al Teams, a las notas. Entonces como que por fin pongo atención a clase o tomo mis notas. De todas maneras, todo está quedando grabado. Entonces si quieren lo que pueden hacer es después ver la grabación y con calma tomar sus anotaciones, ¿no? Escribir sus preguntas. ¿Sale? Sí, Sí, profe, profe. está bien. Sí, Ok. profe. Muy bien. Vamos a ver ahora la clasificación de los números racionales o fracciones. Las fracciones se pueden clasificar en propias e impropias. ¿Sí? Ejemplo de una fracción impropia. Digo, propia. 1/2, 3/4, menos 5/6, menos 9, perdón, menos 9/11, ¿sí? Ejemplo de una fracción impropia, que además la vamos a escribir de manera pura. 2 entre 1, 4 entre 3, menos 6 entre 5, 11 entre 9. ¿Qué observan? ¿Qué diferencia hay entre una fracción propia y una impropia? Que las propias tienen el denominador más grande y las impropias el denominador es más pequeño. Exactamente, muy bien. El numerador de las propias es menor, o sea, se satisface esto, ¿sí? Y acá es a la inversa, ¿sí? Acá A es mayor que B, si lo vemos así. ¿Sí está claro? Un ejemplo también de fracción impropia sería 3 entre 3. Ahí, cuando son iguales, también se le llama fracción impropia, ¿sí? Desde este punto de vista, por ejemplo, los números enteros, yo lo puedo escribir como 3 entre 1. Satisfago mi definición de número racional, porque la estoy satisfaciendo, ¿verdad? Y estoy a la vez incluyendo a los números enteros en los números racionales, ¿sí?
Ahora, dentro de las fracciones impropias hay dos posibilidades. Verlas como, o representarlas como puras, o representarlas como mixtas. Por ejemplo, si yo te pongo 7 tercios, ¿sí? Perdón, aquí 7 tercios, yo puedo valerme de una artimaña de decir, ok, el 7 es 6 más 1, ¿verdad? Sobre 3, es decir, el 7 yo lo puedo escribir como 6 más 1. Y esto a su vez yo lo puedo ver como 6 entre 3 más 1 entre 3, lo puedo separar así, ¿de acuerdo? Pero 6 entre 3, usando el teorema fundamental de la aritmética, yo sé que 6 es 2 por 3. Entonces, este 3 con este 3 se eliminan. Me queda un 2 más un tercio. ¿Y se acuerdan que les dije que siempre en matemáticas usamos economía de trazos para no atiborrar a la mente? Entonces, en lugar de escribir eso, escribimos esto, donde lo único que estamos haciendo es omitir el signo más, ¿sí? Pero esto y esto es la misma idea. Y cuando lo escribimos así, a esto se le conoce como una fracción mixta, porque estamos mezclando enteros con racionales. ¿Está claro? Sí. Digo, todo esto se supone que ya lo vieron en primaria, pero luego hay primarias donde no lo vieron o algunos estaban tan preocupados por el recreo que ni atención le prestaron. ¿O no? Profe, Mande. me estoy dando cuenta que en el Moodle hay un examen que se Una abrió actividad. el... Ajá, Sí. sí, la tenemos que hacer ahorita porque dice que cierra a las 12. Sí, ya sé. Déjenme ver, porque si no da tiempo de que la hagan hoy, probablemente se las ponga mañana empezando la clase. ¿Sí? Ah, ok, está O bien. la cancelen, no se preocupen, eso es lo de menos. Sí. Como apenas es primera vez que estoy haciendo esto, estoy haciendo adecuaciones. Entonces no se preocupen, tampoco es así con el afán de perjudicarlos. Al contrario, es con el afán de ayudarlos. De todas maneras, después van a poder hacer la tarea. La tarea y la evaluación son prácticamente los mismos problemas. Solo que en la tarea son más. ¿Vale? Ok. Muy bien. Hay un teorema que dice que todo número racional tiene una representación de finita o infinita, pero periódica. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hago la división 1 entre 2, me da 0.5, ¿verdad? A esto se le llama representación decimal. A esto vamos a llamarle representación racional o representación exacta. Bueno, ¿y ahora qué le pasa a esta cosa? Ya. ¿Sí? Y esta es la representación decimal. En este caso, esta representación decimal es precisa. ¿Por qué? Porque la representación decimal para un medio es finita. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo hago un tercio, esto ustedes saben que da 0.3333 al infinito y más allá. Entonces aquí la forma precisa de escribir esto es 0.3 o 0.3 con una barra arriba. Y con eso estamos indicando esta idea. ¿Sí? Aquí la pregunta es, ¿cómo le hago, por ejemplo, para representación decimal finita? ¿Cómo le hago para encontrar de qué número racional proviene este? ¿Sí? La pregunta es, ¿qué número racional? Obviamente n debe pertenecer al conjunto de los números racionales. ¿Qué número racional n me va a dar 0.2? O sea, va a ser, su representación decimal va a ser 0.2. ¿Qué le podemos hacer? Bueno, piensen en qué es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es deshacernos de los decimales para quedarnos con puros enteros, ¿correcto?
Entonces, si yo multiplico por 10 ambos lados, aquí me va a quedar 10n y acá me va a quedar 2.0, ¿correcto? 2.0 simplemente es 2 y se acabó. ¿Logré o no mi objetivo? Sí, profe. Pues sí, porque si ya yo divido entre 10 de ambos lados, llego a 2 décimos, y si uso el teorema fundamental del aritmética, yo sé que el 2 lo puedo escribir como 2 por 1 y el 10 lo puedo escribir como 2 por 5, de tal suerte que el 2 y el 2 se eliminan y solo me sobrevive un quinto. A esto se le conoce como fracción mínima, es decir, cuando ya no se le puede quitar más factores repetidos tanto en el numerador como en el denominador. ¿Sale? Sí, profe. Sí. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si ahora lo que queremos es encontrar la representación decimal de este número? Ya vimos que eso significa que es infinito y periódico, ¿verdad? Es decir, esto lo que significa es que n es igual a 0.22222 al infinito y más allá, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, profe. Entonces, ¿qué se les ocurre que podemos hacer para quitarle lo decimal? Hacerlo un número racional. Sí, por eso es lo que queremos, convertirlo en un número racional. Pero si lo multiplico por 10, ¿qué obtengo? 2.2222, etcétera, ¿verdad? ¿Correcto? Como que no logré mi objetivo, ¿verdad? Mi objetivo es quitarle los decimales. Entonces vamos a utilizar el original para restárselo. 10 menos 1, 9. 2 menos 0, 2. 2 menos 2, 0. 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 Es decir, si se dan cuenta, si utilizamos esta notación es como que digo, tengo 10n, me da igual a 2.2 periódico, le resto n, ¿sí? Aquí me va a dar 9n, acá me va a dar 2.0 periódico, o sea, 2. Y entonces ya, ahora sí, n va a ser igual a 2 novenos. Y esta ya sería la fracción mínima porque yo no, el 9 lo puedo factorizar como 3 por 3. No hay con quien se elimine nada arriba ni abajo, con lo de abajo. Y entonces mi respuesta es 2 novenos. ¿Sí? Pregunta, ¿2 novenos es lo mismo que 2 décimos? No. Claro No. que sí, ¿verdad? Entonces, abusados, no es lo mismo punto 2 que punto 2 periódico. Por eso es que les digo que... ¿qué onda con esto? Por eso es que les digo que esta es la representación exacta. Esta es la representación precisa. ¿Sí? Esta o esta, cualquiera de estas dos. Y hay una representación aproximada. Yo puedo escribir que 2 novenos es aproximadamente 0.222. Pero esto es una mera aproximación. ¿Está claro? Sí. Sí. Y vamos a terminar ya con los números irracionales, que básicamente, como el nombre lo dice, los números irracionales son aquellos que no son racionales. Entonces, un número racional es aquel que no se puede escribir o que no se puede obtener de dividir entero sobre entero. ¿Sí? Los números irracionales tienen que ver con que nosotros medimos siempre en números racionales. Entonces, tú no puedes, hay ciertas mediciones que no caen en ninguna división de números racionales. ¿Sí? Los números, todos los números que tú puedes localizar sobre la recta numérica
Fíjate que aquí está el 0, aquí está el 1/3, acá está el 2/3, aquí está el 1 entero o 3/3, ¿sí? Todos estos números son racionales, pero hay ciertos números, no importa cuánto dividas esto, por ejemplo, que lo estés dividiendo aquí en sextos o en doceavos o demás, siempre van a quedar huecos vacíos. Esos huecos vacíos están llenos de números irracionales. El primer número irracional que conociste fue pi, que es 3.141592, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son números que no importa, o sea, nunca, no importa cuán precisa hagas tu medición, nunca va a caer en un número racional a la hora de querer medirlo. Y esto nos lleva a un teorema importante sobre los números irracionales. Todo número irracional tiene una representación decimal infinita, pero aperiódica. ¿Está claro? O sea, no solo a los racionales pueden ser finitos o infinitos, pero los que son infinitos tienen un periodo, o sea, hay una secuencia que se repite cada cierto número, cada determinado dígitos, ¿no? En cambio, los números irracionales, no importa cuánto te extiendas, jamás vas a encontrar su representación, que haya una secuencia. ¿Me explico? Nunca va a haber una secuencia de números que se repita periódicamente, que digas, aquí termina y empieza otra vez de nuevo la secuencia. ¿Sí? Y ya nada más para finalizar, todos los números que podamos localizar sobre la recta numérica, les vamos a llamar los números reales. Y los números reales va a ser la unión de los racionales con los irracionales. Dense cuenta que primero teníamos números naturales. Estos eran un subconjunto de los números enteros y a su vez los números enteros eran un subconjunto de los números racionales. ¿Sí? Y de manera muy general podemos decir que los racionales son un subconjunto de los reales, pero los reales incluye tanto a los racionales como a los irracionales. Y por hoy sería todo, chicos. ¿Vale? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Tienen a partir de ahorita 24 horas para resolver la tarea, ¿eh? Ese que sería el examen, ¿no? O sea, sí se No, no puede. es examen, es tarea. Ah, La otra, les digo, ya de ver qué decido, porque ¿La tarea en dónde es? ¿En PowerPoint? no, en Moodle, acá. Permíteme, nomás que carguen. No tienen otra clase, ¿verdad? No. Creo que no. Hasta Ok. la 1, profe. Creo. Ok. Ya cargó. Profe, ¿dónde se pone la asistencia? Todavía no lo he programado. Yo Ok. les aviso. Gracias. Sí, discúlpenme. Acá está, miren. Donde dice tarea de la sesión 2. Ahí. Esta se suponía que la iban a hacer ahorita en clase, pero pues tenía que exponerles primero para que la pudieran resolver, ¿estamos de acuerdo? Y no, Sí, profe. no me dio tiempo de acabar antes de como para ponerles esto. Entonces, o una de dos, o se los pongo mañana temprano al empezar la clase, o lo anulo. Todo dependerá. ¿Sale? Anúlelo. Pues de todas maneras está en la tarea, ¿eh? Los problemas profe. están en la tarea. Entonces, ¿sí? Y ojo, agarren la tarea también como práctica para los exámenes, las evaluaciones, porque luego, como decían aquí, pasa que escribes mal la respuesta, aunque sí está bien, pero porque le pusiste una coma o un espacio de más, ya te lo pone mal. Entonces, para que vayan agarrando práctica. ¿Sale? Sí, profe. Profe, Mande. ya se puede ver ¿cómo se llama? Su contenido en Moodle. Es que ayer me metí, pero no vi nada. No, ahorita ya se puede meter, ya lo pueden ver,
importé parte, no todo, faltan unidades, pero ahorita la unidad 1 ya está completa. Ok, profe. ¿Sí? Entonces, la encuesta, ¿qué sería? ¿Cuál Las- encuesta? ¿No había una serie de preguntas? ¿La ¿Qué tarea? Sí. Sí, resuélvanla. Ah. No está difícil. La tarea se entrega ahí en el mismo Moodle. Sí, el mismo Moodle te va a calificar y te lo va a dar te va a dar tu calificación. O sea que se resuelve ahí. Sí, se resuelve ahí. Ah, ok. Gracias. Ujú. Entonces sería todo, Bueno, profe. sería todo por hoy, así es. Nos vemos Gracias, profe. mañana. Que tengan bonita Sí, tarde. profe, tenga un buen día. Gracias, igualmente. Se portan Luego. bonito. Vayan a vacunarse si no lo han hecho todavía. Hasta mañana. Profe. Hasta mañana.